A Anamuri pertenecen tanto organizaciones solo de mujeres como también organizaciones mixtas. De esas organizaciones mixtas pueden sí participar en nuestra instancia de toma de decisiones solo las mujeres. Pueden afiliarse o ser parte de Anamuri personas no organizadas o personas organizadas, organizaciones con personalidad jurídica y organizaciones también de hecho. Por lo tanto, estamos internamente articuladas, somos una organización de representación a nivel nacional y también a nivel internacional. En ese aspecto nos sentimos parte de todas las luchas, o sea, los temas son transversales. En definitiva, nosotras nacemos como una organización de mujeres que se organizan en base a su condición de clase, de género y de pueblos originarios. Y en ese sentido, siempre vamos a tener afinidad con cualquier instancia que esté en contra del capitalismo y del patriarcado. Y desde ahí tratamos de estar en todos los territorios, en todas las instancias en las cuales somos convocadas. Y nos articulamos también con organizaciones mixtas, con organizaciones indígenas, con organizaciones solo del movimiento feminista. En nuestra última Asamblea Nacional de Mujeres Indígenas, que la tuvimos a mediados del mes de agosto, nosotras manifestamos nuestro rechazo, por ejemplo, al apuñalamiento de 3 compañeras en la marcha por el aborto el 25 de julio, si no me equivoco, fue el mes. Entonces, evidentemente nos sentimos vinculadas, sentimos que hay que crear alianzas. Por eso también veo la importancia de estar en este espacio, porque es la única forma en definitiva de enfrentar la situación a diaria de exclusión que vivimos. Y evidentemente para eso, si no nos articulamos, difícilmente vamos a poder lograr buenos resultados, ¿ya? Hay un tema superior. O sea, a mí ayer conversando con la Mía Cris, que está acá, me hacía mucho ruido después de la confirmación de que los Lamien Estralcal le den 18 años, un juicio que todos sabemos, viciado desde un comienzo. Me cuesta muchas veces pararme desde este lado, o sea, como creo que somos un pueblo que está en este momento en sobrevivencia, en resistencia, y evidentemente el articularnos de esta manera nos permite alcanzar objetivos que son superiores, que tienen que ver con nuestro pueblo, la sobrevivencia, la desmilitarización, ¿cierto? Estar en contra de la violencia son nuestros niños y niñas, nuestros papás y chachay, nuestras mujeres, nosotras mismas, tanto en la ciudad como en el campo. También por eso me parece importante decir que en Anamuri no es como que tú tengas que demostrar si vives solo en lo rural. Se reconoce que hay una diáspora que está en las ciudades. Todos sabemos cuántos mapuches y cuántos indígenas estamos en las ciudades, en las periferias, en donde está la migración rural e indígena, que tiene esa ruralidad y esa vivencia indígena en el cuerpo, evidentemente. Entonces se siente también la intención, ha sido declarado, de esta también confluencia entre lo urbano y lo rural, porque evidentemente en lo urbano la mayoría de los que estamos en la ciudad pertenecemos a esta diáspora, somos hijos de migrantes en primera, segunda o tercera generación que habitualmente no decidimos estar acá.